A lo largo de toda esta temporada del hilo del yogur que estamos a puntito de terminar, nos hemos ido deteniendo en algunos aspectos, los más básicos, que nos permiten definirnos ante el público, conocer a nuestros clientes y saber cómo establecer la mejor relación con ellos. Una idea sobresale entre todo lo aprendido. Hay que conocerse bien y ser coherentes con nuestros valores. Y con esos mimbres hemos de lanzarnos a buscar un hueco en la atención del público para lo que necesitamos en cada uno de los aspectos que abordemos, hacerlo con creatividad, saliendo de los caminos esperados para utilizar la sorpresa como chispa que enciende el interés. Clay Warner tiene la habilidad de crear cosas que antes no existían. Y esa es una habilidad que debería cuidarse, desarrollarse, mimarse incluso. ¿Por qué? Porque es muy rara. Comunica, comunicarte, comunicarse, comunícate, comunicación, comunícate, comunícate. El hilo del yogur, el hilo del yogur, el hilo del yogur, un podcast de Cronistar, comunicación. Por eso estamos con Pachi Poncela, que es el director de la unidad creativa de Cronistar Comunicación. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Encantado de estar aquí. Entonces, comencemos por el principio, Pachi Poncela. ¿Cómo podríamos definir el término? ¿Qué es la creatividad? Bueno, te voy a hacer lo que hacen los clientes habitualmente de las agencias de publicidad, que es decir, de lo que no es la creatividad. Tú sabes que los clientes suelen siempre funcionar por oposición. Esto no me gusta, hazme otra cosa. Bueno, la creatividad muchas veces se confunde con el ingenio, lo cual, por otra parte, es bastante normal porque, claro, para ser creativo tú tienes que ser ingenioso. Pero claro, en sí mismo, y cuando hablamos de publicidad, el ingenio no vale nada. Es decir, tú puedes ser muy ingenioso, pero tienes que ponerte al servicio de algo, al servicio generalmente de un cliente y de una necesidad que tiene el cliente. Con lo cual, si quieres una definición, esta sí en positivo, ¿Sí? Creatividad sería la herramienta que se utiliza para resolver un problema, pues un problema de imagen, de notoriedad, para vender más, sencillamente, se crea porque el cliente tiene una necesidad concreta. Vale, Eso es. vale. Tú hablas muchas veces de la diferencia que hay entre una buena idea y una ocurrencia. Sí. ¿La diferencia entonces estaría en la funcionalidad? Yo creo dices? que son cosas Vale. muy distintas porque la idea sirve para algo y lo que es ingenioso, o sea, lo que es ocurrente, no necesariamente tiene por qué servir. Esto es lo mismo que el primo ese salado que todos tenemos, Sí. que en Nochevieja se pone ciego a contar chistes, pero claro, necesariamente no es Leo Harlem o no está ni Rovira, es decir, no está para salir en una serie o para tener su propio monólogo en el extinto Club de la Comedia. Es decir, una persona ocurrente tiene que orientar su imaginación, esa chispa creadora, que además todos tenemos, a todos se nos ocurren cosas todo el tiempo, pero tienes que aplicarla a la necesidad que tiene un cliente. La buena creatividad publicitaria, creo yo, parte de conocer precisamente al cliente, parte de saber qué es lo que necesita el cliente. Tienes que conocer la marca, tienes que conocer los productos, tienes que conocer valores, qué es lo que le falla y cuáles son sus carencias, de tal manera que a ti no se te ocurren cosas. A veces sí, ¿eh? A veces tienes una idea y dices, ¡oh, qué buena es! Y resulta que funciona. Tienes que trabajar sobre esa información y además hacerlo de forma concienzuda. Para eso está el briefing, para eso está esa serie de instrucciones. Es que como lo ponemos todo en inglés, nos liamos mucho. Sí, parece Pero más briefing difícil. no son más que instrucciones. A ti te dan unas instrucciones concretas de lo que tienes que hacer y lo que el cliente necesita. Cuando trabajas sobre ese briefing es cuando salen las ideas, sobre todo cuando llegas a conclusiones que son productivas. Pero respondiendo a tu pregunta, que no lo estoy haciendo, en efecto, son diferentes las ideas a las ocurrencias. Una idea tiene que funcionar. Vale, Si no funciona, se queda en ocurrencia. vale. Yo comparo una idea, por hacerlo más gráfico, por hacerlo más sencillo, con una percha. Una percha aguanta todo lo que le quieras colgar y además tiene gancho. Esa es la idea. Si tiene gancho, enganchas, pero si una ocurrencia engancha también. Sí, Mira qué sí, ocurrente es. Pero puedes colgar de ahí todo lo que supone, no solamente esa solución que necesita el cliente, sino toda la marca del cliente, lo soporta. Ahí está la prueba del 9, ¿no? de la creatividad. Entonces, ¿es un proceso y no un fogonazo? Quiero decir, ¿se puede planificar ser creativo? ¿Se puede aprender a ser creativo? Yo creo que no solamente hay que planificarlo, planificar desde luego muchísimo, hay que trabajar mucho también. Yo creo que, mira, cada uno parte de lugares distintos. Yo como creativo publicitario, yo nunca he hecho diseño, es decir, yo no soy un diseñador. Hay muchos creativos publicitarios o responsables de unidades creativas en agencias que vienen del diseño. Yo vengo de la palabra. Yo por profesión, por vocación, por formación también vengo de ahí. Es decir, yo trabajo mucho con la palabra. A partir de ahí, tú creas
creas, pero dejas también que creen los demás. Y entonces sugieres. Si hay un equipo creativo en una agencia, evidentemente tú vas a hacer la parte del director creativo, el que va a aplicar cierto criterio. Ajá. Pero tu punto de partida va a ser diferente que el del diseñador. Hay que dejar que quien sepa de una determinada área trabaje también. Se trabaja en equipo, por supuesto que sí. Y se trabaja de forma, como decía antes, concienzuda. Vale. Yo, por ejemplo, no creo mucho en el brainstorming. Hay directivos, evidentemente, y creativos publicitarios que sí, que les parece estupendo sentarse varias personas en torno a una mesa y lanzar esos fogonazos que tú dices, Sí, ¿no? sí. Generalmente yo creo que sí funciona o puede llegar a funcionar siempre y cuando todas las personas que están en esa mesa están igual de informadas Ujú. sobre el proyecto. Igual de enfocadas. E igual de enfocadas, en efecto. Si no estás bien enfocado, se va a convertir un brainstorming en una sucesión de ocurrencias, en efecto, en un club de la comedia y no en otra cosa. Yo soy de los que creo que hay que sentarse. Hay que sentarse y además de forma reposada. Dejar todo lo que tengas, ponerte a ello. No siempre se puede. Bueno, generalmente no se puede. Siempre Nunca llegas se tarde, puede. ¿no? Siempre tienes que hacerlo para ayer. Exacto. O siempre tienes que tener esa idea porque resulta que han fallado todas las demás. Un poco la creatividad en publicidad, los creativos publicitarios somos un poco como la Virgen de Fátima o la Virgen de Lourdes. Cuando no me funciona a mí, cuando al cliente no le funciona por sí solo, Sí. entonces piden la ayuda del creativo. Generalmente para el cliente decir, no, eso no me gusta. Bueno, ya tenemos un comienzo. Si no te gusta, ya podemos empezar a trabajar. Cae cerveza, fresca, con espuma. Amigos, chicas. La cerveza es rica. El sabor de la gente, no, de la gente. El sabor de los amigos, de verse, el sabor del encuentro. El sabor del encuentro, sí, el sabor del encuentro. Porque tú, ¿cómo sabes que es una buena idea? Yo que lo sabes. Sí. Lo sabes. A ver, luego puede que llegue el cliente y te diga que no. Ya. Contra eso hay que luchar también. Claro, que luego si porque quieres hablamos de ello. Generalmente los clientes son menos arriesgados que los creativos. Generalmente sí. Generalmente lo son. Yo lo entiendo porque la pasta es suya. Es decir, Ya. los que tienen el dinero son ellos y los que tienen que defender la marca generalmente frente a, bueno, si es un autónomo frente a sí mismo, pero si resulta que es una empresa grande frente a un consejo de administración, es que esto fácil desde luego no es. Es cierto también que, claro, la creatividad se basa en la confianza. Es decir, un gran cliente, los grandes clientes, las grandes marcas, que siempre nos asombra, decir, mira qué campaña tan arriesgada, qué buenos son. Bueno, Sí. qué buenos son porque en efecto los creativos llevan mucho tiempo trabajando con esa marca. Eso suele ser así. Cuando hay una ruptura entre una agencia de publicidad, una agencia de creatividad y una gran marca, bueno, ahí ha pasado algo, ¿no? Porque lo habitual es que lleve mucho tiempo funcionando. Es verdad. Esa confianza hace que lo que tú le propongas se basa en el conocimiento profundo que tienes de esa marca y de ese cliente. Con lo cual tú lo que le vas a proponer no es un salto al vacío, sino que está basado en la experiencia. Puede parecer un salto al vacío, pero no lo es. Yo muchas veces, fíjate, incluso el tono el tono de una marca Sí. lo da el creativo. No solamente da la idea o una idea concreta para un problema concreto, sino que te da hasta el tono en el que funciona. Es decir, La puesta en escena de yo la que sé, idea. la 11. ¿Os acordáis de las campañas de la 11? Bueno, os acordáis no, porque funcionan las campañas de la 11. Las campañas de la 11 se basan mucho en el humor. ¿Cierto? Hay otras marcas a las que el humor no les va. Ujú. Con lo cual, pues fíjate, eso también es importante. Pero bueno, a lo que voy. Muchas veces los clientes no se atreven a asumir determinadas ideas porque en efecto son arriesgadas, son agresivas o creen que no van a funcionar. Si existe esa confianza, el cliente, venga, apuesta por ello, hazme caso. Es complicado que lo hagan, pero sí, muchas veces el creativo tiene que forzar, tiene que venga, hombre, confía en mí. Y claro. Funciona, generalmente funciona. Pues nos estás diciendo entonces que no todas las marcas o empresarios están No, dispuestos. Yo me pregunto si existe término medio en estas cosas. No sé, si se puede ser creativo y clásico a la vez. A ver, tampoco mitifiquemos la labor creativa de una agencia publicitaria. Muchas veces no haces grandes campañas, ni estás a grandes cosas, ni tienes tampoco grandes ideas. Muchas veces sencillamente solucionas un problema concreto en el que la creatividad, como decía antes, funciona como herramienta. Bien. Te sirve para lanzar ese producto concreto, para lanzar una campaña concreta. Cuando se trata de algo más grande, en efecto sí, ahí la creatividad tiene un trabajo fundamental, pero un trabajo fundamental de que depende también mucha pasta, como decía antes también, y depende el futuro generalmente de esa empresa. Con lo cual la creatividad en efecto tiene que estar presente, y yo creo que no solamente en los grandes, sino también en los pequeños. Bien. El altavoz que tú vas a tener a lo mejor no es tan grande. Hay ideas que nosotros, por ejemplo, desde Cronistar aplicamos a pequeñas empresas que a mí me parece que son muy buenas ideas y que a veces pensamos incluso, esto
fíjate, si en lugar de habérselo ofrecido a este cliente, que era la idea buena para él, se lo hubiéramos ofrecido a este otro, ya lo que pasa es que el otro no te lo pidió, el que te lo ha pedido es este, ¿no? Con lo cual yo creo que no hay creatividades grandes ni pequeñas, hay creatividades que funcionan y hay ocasiones en las que das la campanada y hay otras veces en las que pasa más inadvertido, pero si ha funcionado, entonces creatividad cumplida. ¿Las marcas pequeñas tienen que ser más arriesgadas? Porque lo que estamos intentando es destacar entre iguales. Yo creo que sí. Yo creo que sí que deberían serlo y deberían tener en cuenta la creatividad. A ver, muchas veces pasa como con las redes sociales o la digitalización. Se lo damos al cuñado, ¿no? Sí. Al cuñado. O a mí se me ocurre que puedo hacer esto. De hecho, muchas veces peleas con el cliente diciendo, déjalo en nuestras manos. Que a ti se te ha ocurrido, pero esa idea tuya no funciona, es una ocurrencia. Hay clientes que se resisten bastante más a ello porque son creativos, porque son originales. Eso es verdad. Pero muchas veces nuestra labor es pararles, es frenarles y decir, oye, espera, para un poco. Vale. Este no es el momento para que tú lances esto. O esto no va con tu tono de marca, esto no va con tu... ¿Cómo te pones esa ropa? ¿No? Sí, Como alguien se pone de color butano y luego... Claro, tienes que decirlo y tienes que parar. Sean grandes o sean pequeños. En los pequeños, ya digo, como la digitalización, parece que no va conmigo. Yo creo que la creatividad va con todo el mundo. Lo mismo que... Es que yo no me atrevo a lanzarme... ¿Por qué no vas a lanzarte al exterior? ¿Por qué no vas a ganar clientes fuera? Sí. Seguro que puedes hacerlo. Pero lo mismo que a la hora de digitalizar decimos, oiga, no se aventuren, no crean que hay que estar ahí tampoco en la creatividad. Paren un poco, consulten con expertos, consulten con profesionales y les diremos por dónde pueden tirar, yo creo. Porque parece que una marca pequeña se apoya especialmente en las redes sociales por aquello de que es lo más sencillo de manejar, sencillo entre comillas, Sí. y todos buscan tener un post viral. Sí. Ahí es donde creatividad, riesgo y cabeza fría tienen que jugar a la vez. Sobre todo la cabeza fría. Porque ya digo, creatividad la tenemos todos. Originalidad nos sale a todos por los poros. La cuestión es que sea el momento, Vale. responda a todos los valores que tiene tu marca. Es decir, si tú resulta que haces una cosa muy, muy, muy original, pero te estás cargando lo que es tu ideario, lo que es tu forma de funcionar, lo que es tu cultura de empresa y tu cultura de marca, entonces no lo estás haciendo bien. Entonces está muy bien ser viral, pero no a toda costa. Eso de que hablen de uno, aunque sea bien, mal. aunque sea mal, Bueno, no sea funciona. bien. Mejor que hablen de ti bien que hablen de ti mal, ¿no? Sí, entonces muchas veces nos cegamos por el número de likes o por el número de seguidores que hemos tenido, por el número de clics que nos han dado, cuando realmente esto es pan para hoy y hambre para mañana. Así que cuidado. Hay que mantener el ritmo. Por lo tanto, me imagino que cada vez que uno mete la pata, que será inevitable, Hombre, cuando estamos diariamente estableciendo contacto con nuestros clientes, los errores no hay que sufrirlos, hay que aprenderlos. siempre. Hay que aprender y hay que saber rectificar. Es cierto que si eres una gran marca lo tienes más complicado. Sí. Si eres una marca pequeña, bueno, lo va a notar menos gente. Le dije, no, olvídense, muchachos, se equivocaron de agencia. Acá no cajoneamos ideas. Dame un nombre, decime qué fruta, qué hortaliza, qué legumbre necesitas posicionar y le apuntamos los cañones creativos. Me dijeron, Ramiro, la pera, es un caso perdido. Necesitamos volver a instalarla entre la sandía y la manzana como postre. Me encerré con mi pal en un baño 12 horas y salí con la campaña resuelta. Perón, qué gran pera, qué gran fruta. Incluso llegué a desarrollar musicalmente el jingle. Pero esos errores te ayudan un poco a definir tu personalidad también, ¿no? Sí, totalmente. Sí, claro, por supuesto. Mira, estaba pensando en una marca muy conocida de unos bollos que tienen un agujero en el medio, que no voy a decir el nombre porque es propaganda. Me suenan. Y cometieron yo creo que es un error mayúsculo cuando dejaron de apostar por su valor fundamental, que era la frescura. Sí. Y entonces te los podías comprar, todo el mundo sabe de quién estamos hablando, ¿verdad? De sobra. Te los puedes comprar de envasados. Eso. Te los puedes comprar envasados, ya. Pero si te los compras envasados ya no estás comprándote el original, te estás comprando una cosa que no es. Fue un fracaso tremendo. ¿Qué hicieron al volver? Al volver, recuperar los valores, recuperar una imagen muy icónica de esa marca de bollos, que es la furgoneta, ¿verdad? Con el nombre de la marca de bollos. ¿Por qué? Porque esa furgoneta representa el frescor, representa que te llegan frescos. El reparto diario. Eso es un error, y un error además cometido por una gran marca. Sí. Siguen vendiendo de los otros, pero es que lo que a ti te interesa no es vender más seguramente, sino vender tu producto, vender lo que tienes y sobre todo sacarle el máximo partido. Reconocieron, rectificaron y volvimos otra vez a recuperar. Siempre se puede recuperar, ¿eh? Bueno, salvo, no sé, puede haber hecatombes o puede haber una desgracia, pero vamos, que no. Nos explicabas antes la necesidad, pues eso, de atreverse. Pero, ¿qué consideras peor? ¿Pasarse o no llegar?
Pues buena la pregunta. No sé si tengo respuesta yo para eso, ¿eh? Yo creo que es tan malo pasar, es como el juego de las 7:30, Ya. ¿verdad? Que si te pasas, malo, y si no llegas, también. No sé decirte, yo creo que a veces vale más pedir perdón que pedir permiso. Vale. Porque si no llegas, evidentemente no llegas. Y no nunca... llegas en todos los sentidos, no llegas a nadie. Claro. Si te pasas, siempre es posible rectificar. El ejemplo que te ponía de los bollos, ¿no? Y que no conoces tampoco cuáles son los límites donde están claro. cómodos tus clientes. Claro, ¿no? claro. A ver, es que esto también parece o puede uno... Alguien puede interpretar que yo estoy dando a entender que tenemos llaves mágicas. Los que nos dedicamos a la creatividad pública no tenemos ninguna llave mágica. Con los datos que tenemos y con la información que tenemos elaboramos una solución plausible para las cosas, la mejor posible, a veces un poco más arriesgada, a veces un poquitín menos. Pero hombre, podemos equivocarnos, ¿eh? Vuestra llave mágica es la experiencia. Por supuesto, la experiencia, la confianza, como decía antes, el contacto con el cliente, el saber a qué aspira el cliente, el conocer perfectamente al cliente. A partir de ahí ya se puede trabajar. En Cronistar, ¿cómo lleváis el proceso? De forma muy somera, pero descríbenos cómo va. Si yo llego de cliente, ¿qué me habéis a hacer? ¿Un montón de preguntas para empezar? Claro, tú vas a tener un consultor magnífico, una consultora magnífica, que va a ser quien se encargue de tu cuenta y quien te va a quien vas a informar de todo, que te va a hacer un tercer grado, no por indiscreción, sino por conocimiento, por tener un conocimiento amplio de la marca, del cliente, del producto, etcétera. Y a partir de ahí se convierte en tu padre o tu madre confesora, el consultor. A partir de ahí tú trabajas con el consultor y el consultor trabaja. El consultor, para nosotros, nuestros clientes son los consultores. Vale. Que son quienes sirven de intermediarios. Nosotros a veces sí que acudimos a la fuente y vamos a hablar con el cliente porque un briefing puede atascarse, puede que no acabe de funcionar bien la comunicación, y entonces sí. Pero lo habitual, y en el caso de Cronistar así funciona, los consultores hacen un trabajo estupendo y entonces ya acuden a ti, tú ya tienes ese briefing, toda esa información para poder trabajar. Bien. Y generalmente funciona, y funciona bien además. Pues oye, la verdad es que yo pienso sobre todo en nuestros oyentes que estamos un poco aprendiendo sobre la marcha y queremos ponernos a tocarlo con las manos e intentarlo en nuestra propia carne. No sé, ¿nos puedes dar 1, 2, 3 consejinos que quizás sirvan un poco también de resumen de todo lo que hemos hablado? Mira, yo creo que el principal consejo es el diferenciar la idea de la ocurrencia. Bien. Primera idea. El saber que una cosa que se te ocurre no necesariamente tiene que ser una buena idea. Pero para eso, y posiblemente este debería ser el primer consejo, tienes que conocer muy bien tu marca. Perfecto. Tienes que conocerte muy bien y transmitir muy bien. Decirle, pues si estás con una agencia, a tu consultor, si no a tu padre confesor, a quien sea, decirle, mira, yo soy esto. Y esto es lo que pretendo. Porque a partir de ahí sí puede funcionar la creatividad. El resto, pues eso, son ideas lanzadas al aire que pueden ser brillantes. Yo hace muy poco he visto una campaña que es muy brillante, pero yo he preguntado, ¿y van a vender más? ¿Y esto a la marca en qué le beneficia? Bueno, que la hemos visto, vale, pero esto es pan para hoy, ya digo, y hambre para mañana. Pero eso son, en mi opinión, también. Con lo cual, conocerse, ¿vale? Y no confundir ideas con ocurrencias. Conocerse y atreverse. Y atreverse, sí, hay que atreverse. También un poco de atrevimiento no está de más. Pues nos quedamos con esas 2 ideas para ir empapándonos de cómo acercarnos a una creatividad que nos permita obtener resultados. Que subrayo esa idea que lo has hecho a lo largo de toda la conversación. Nuestro invitado nos recomienda 2 textos. El libro rojo de la publicidad, Ideas que mueven montañas, de Luis Bassat. Desde la trinchera, Manual de supervivencia en creatividad publicitaria, de Eduard Ferran Teixidó. Y para aprender sonriendo, el canal de YouTube de Ramiro Agujis. Patxi Poncela, como director del equipo creativo en Cronistar Comunicación, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir parte de lo que sabes. Ay, gracias a vosotros. Nosotros, como ya os comentaba, estamos a punto de cerrar la temporada de El hilo del yogur. Será en nuestro próximo y último capítulo, un nuevo caso de éxito para aprender en cabeza ajena.